con todos. Antes de iniciar la presentación de la evaluación conjunta del programa de pequeñas donaciones, quisiera presentarles a Heather Bryant, el oficial de evaluación del PNUD en Nueva York, y Carlo Carugi, oficial de evaluación de GEF, ambos en Washington, ambos de la oficina central, y quienes fueron los responsables de la evaluación. En mi caso, yo soy Clemencia Vela y formé parte del equipo. Hice 2 estudios de caso en Latinoamérica y por eso estoy con ustedes. La presentación será en español, pero siéntanse en libertad de realizar preguntas en inglés para una ampliación de cualquier información que pudieran darles Heather o Carlo. Con esto procedo y trataremos de hacer una presentación. Looks like people are not connected to the audio. If you could make an announcement, they need to connect to the audio by clicking on audio on top and connecting. Ya, ¿cómo hago el anuncio? ¿Pueden escucharlo o no? Yes, Yeah. but they cannot speak. Sí. En este momento sería interesante o importantísimo que no utilicen o que pongan en silencio los micrófonos para que no haya ruido. Y deberían, perdón, ya, ¿está bien? They need to click on audio and connect to Deben hacer un clic en audio para poder conectarse y eso está en la parte superior de la pantalla, si ustedes lo encuentran. ¿Está bien ahí? Ah, ya, perfecto. Okay. Entonces, ¿empiezo nuevamente o está bien? Para la presentación, en primer lugar, quiero explicarles cuál será el contenido. Hablaremos sobre qué evaluamos, qué métodos utilizamos, los hallazgos que hemos tenido, las conclusiones a las que se llegaron y el camino a seguir a futuro. ¿Qué es lo que evaluamos? En primer lugar, buscamos comprender cuáles son las contribuciones del PPD a los beneficios ambientales para el planeta, que es su objetivo. En un principio se realizó una primera evaluación del PPD en el 2007-2008 y esta fue muy importante para redefinir el destino del PPD. Los propósitos de la presente evaluación fueron, primero, evaluar en qué medida fueron implementadas las recomendaciones de esta primera evaluación y las recomendaciones del Consejo del FAM que siguieron a partir de ella. En segundo lugar, se evaluó el papel del PPD en la actualidad y en qué medida ha contribuido a la consecución de los beneficios ambientales para el planeta, a la vez de enfocarse en aspectos locales como son los medios de vida, pobreza y género. La expansión o adopción generalizada de los resultados del PPD fue otro elemento importante de la evaluación. De igual manera, el posicionamiento del PPD dentro del FAM y del PNUD, la eficiencia del programa, dando especial atención a programas de países que han sido ascendidos, así como los procesos de seguimiento y evaluación del programa. Los métodos utilizados para recopilar información en esta evaluación fueron, en primer lugar, estudio de portafolios del PPD en 12 países que pueden ser observados en el mapa. Segundo, una encuesta en línea que fue respondida por 124 países. Tercero, se realizó una amplia documentación. Y por último, se realizaron entrevistas en las oficinas centrales en Nueva York y en Washington. ¿Cuáles fueron nuestros hallazgos? Considerando que el objetivo general del PPD para la fase operativa 5 era la de asegurar la consecución de beneficios ambientales de carácter mundial a través de iniciativas y acciones comunitarias, las buenas noticias son que, en efecto, las evidencias recogidas en los países visitados indican que las donaciones del PPD continúan apoyando proyectos que en su mayoría son eficaces en asegurar estos beneficios ambientales a nivel mundial, tanto en los países maduros como en países que han iniciado el programa recientemente. Durante la evaluación se visitaron un total de 144 proyectos en 11 países y se evaluó su pertinencia,
su eficacia, relevancia y eficiencia. Sus calificaciones fueron combinadas en una calificación general. Al hacer comparación de esta, se encontró que el 77% de los proyectos cae en el rango de satisfactorio. ¿Qué encontramos respecto a los medios de subsistencia a nivel local? La evidencia recopilada sugiere que el PPD ha prestado mucha atención a la consecución de beneficios locales y a la mejora de los medios de subsistencia de las comunidades, y que este esfuerzo ha generado resultados positivos. El equipo evaluó el diseño y resultado de 115 proyectos implementados en 8 países en términos de su contribución a las condiciones de vida de las comunidades. Con respecto al diseño, se encontró que el 38% de la muestra de proyectos explícitamente buscó el beneficio de comunidades pobres, marginales o vulnerables y ha contribuido a mejorar sus condiciones de vida. Otro 37% estaba dirigido a contribuir a la mejora de las condiciones de vida de la población local, pero no se enfocaban en ningún grupo en particular. Solo un pequeño porcentaje, es el 6% de los proyectos, no incluía en su diseño una expectativa de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida. Respecto a género, ¿qué encontramos? Desde el 2006, y en coherencia con las políticas del FAN y el PNUD, el PPD ha tomado varias medidas para promover la integración del enfoque de género y de empoderamiento de las mujeres. Los actores nacionales del PPD en general creen que la atención a estos temas ha fortalecido la habilidad de los países para alcanzar los objetivos globales. Se evaluaron 103 proyectos con respecto a género. Los resultados en el terreno de promover la igualdad de género y contribuir al empoderamiento de las mujeres son evidentes. Más de la mitad han beneficiado a hombres y mujeres por igual o han beneficiado mucho más a las mujeres. Otros han beneficiado a las mujeres, pero no en la misma medida que a los hombres. Respecto a género, y un punto importante a resaltar es que la evaluación no encontró evidencias o tuvo la percepción de que al poner atención en los aspectos de género se hubiera reducido la atención hacia o la obtención de los beneficios ambientales para el planeta. Respecto a las posibilidades de expansión o adopción generalizada del PPD, primero quisiera aclarar qué es lo que entendemos por esta expansión y qué significa cuando los resultados del PPD han sido replicados en otros lados o cuando se ha incrementado de escala o cuando los resultados han sido incorporados en otros procesos o han generado cambios en el mercado. Como no se han especificado metas para la expansión del PPD, la evaluación simplemente buscó tal vez obtener una mejor comprensión de si esta expansión se estaba dando y cuáles eran los mecanismos usados, cómo se están dando estos cambios y de pronto en qué condiciones. ¿Qué es lo que encontramos en este sentido? Y se han encontrado importantes logros. Primero, en la encuesta respondida por los 114 países, los encuestados señalan ejemplos de expansión de resultados del PPD en sus países. Segundo, durante las visitas a los países también el equipo de evaluación verificó algunos ejemplos de expansión. La mayor parte de actores entrevistados consideran positivo que estuviera ocurriendo esta expansión. Sin embargo, consideran que las expectativas para expansión no deben ser muy altas para el PPD debido a su naturaleza tan localizada. La evaluación, además, exploró factores que favorecen o limitan la expansión y encontró, primero, que los encuestados señalan la importancia de los esfuerzos del coordinador nacional para promoverla. En menor extensión, pero también importante, se señaló el trabajo de los comités directivos nacionales. También se mencionó la
el efecto de la apropiación y del apoyo del gobierno, pero en algunos casos se fue identificado como un factor que podría reducir una mayor adopción. Respecto a la capacidad de los beneficiarios, existieron distintas situaciones en distintos países y es un elemento que interesa tal vez más análisis. Para algunos encuestados, la falta de capacidades fue identificada como un factor limitante. Sin embargo, para muchos otros, en realidad más de la tercera parte de los encuestados, señala que fue un factor que contribuyó a esta expansión. Es decir, que esta situación puede variar de un beneficiario a otro y de un país a otro. En resumen, la evaluación encontró que se está dando una expansión, especialmente en forma de replicación y de incremento de la escala a nivel local. Es necesario, por tanto, reconocer la contribución del PPD a los resultados que se extienden más allá del nivel de proyecto. Respecto a la política de ascenso, la evaluación también examinó los efectos de la aplicación de la política y las diferencias entre la situación inicial en que los proyectos PPD contaban solamente con los fondos asignados específicamente para el programa, hasta la situación actual en la cual los fondos tienen que venir de proyectos de gran escala. La evaluación encontró que las medidas adoptadas para implementar la política de ascenso ha tenido una serie de consecuencias directas e indirectas, las cuales a su vez han afectado la efectividad, la eficiencia global del PPD, tanto en forma positiva como negativa. Por ejemplo, los 9 países graduados recibieron más fondos en la fase operativa 5 comparada con la fase operativa 4. El uso de la modalidad de proyectos de gran escala también significó que una vez que el proyecto es aprobado, es más previsible la financiación de las donaciones. Sin embargo, la complejidad de desarrollar un proyecto de gran escala ha generado demoras. También ha generado el incremento de costos transaccionales en el diseño y el inicio de pagos de subvención. Bajo la modalidad de proyecto a gran escala, el tiempo para completar el programa de país es corto y fijo, lo que hace que los plazos para completar los proyectos individuales también sean corto y fijo. Si bien la evaluación fue realizada en una fase muy temprana como para determinar si este era un problema grave para los países ascendidos, se anota que la reducción del tiempo y la presión para alcanzar hitos puede significar menos tiempo para obtener aprendizajes y para realizar un manejo adaptativo. Y, en caso de no existir una planificación y recursos oportunos, se podrían producir vacíos en la transición de la fase operativa 5 a la fase operativa 6. La evaluación también eligió analizar los criterios utilizados para seleccionar los países que iban a ser ascendidos y que principalmente son la edad del programa y el tamaño del programa en términos de las donaciones recibidas. En este punto se encontró que estos dos criterios para seleccionar a los países a ser ascendidos no son los más adecuados para determinar la madurez de un programa de país. La encuesta global apoyó este hallazgo. Se solicitó a los encuestados que identifiquen las características que ejemplifican mejor a un programa de país maduro. De acuerdo a los resultados de la encuesta, el nivel de cofinanciamiento del PPD del país, que vienen de diferentes fuentes a las del FAM, es un buen indicador de madurez. Otro importante factor es la fortaleza y sostenibilidad de la sociedad civil orientada ambientalmente. En contraste, menos de la tercera parte de los encuestados señalan la importancia de características similares a los criterios actuales, tales como el número de donaciones recibidas y la edad del país, como se pueden ver resaltado en verde. Otro elemento de alta importancia que fue analizado por la evaluación fue la visión del PPD a largo plazo. Encontró que hay una mezcla intrínseca de expectativas para el PPD, lo que resulta en una continua necesidad de manejar los requerimientos y tensiones que surgen.
Una de estas es el equilibrio entre el ambiente y los aspectos de desarrollo. La evaluación encontró que a nivel global este balance ha cambiado a lo largo del tiempo y que la Secretaría del FAM tiene la preocupación de que el enfoque del PPD debería ser revisado para ser reorientado a su razón de ser original, que es específicamente la consecución de beneficios ambientales para el mundo, ya que con el tiempo se ha incrementado el énfasis en trabajar en los medios de subsistencia o calidad de vida. A nivel nacional, en cambio, los planificadores y gerentes tienen una mezcla de prioridades. Los documentos de la estrategia del PPD demuestran una balanceada distribución de intereses, desde el ambiente global al ambiente local, empoderamiento de las comunidades, pobreza, medios de vida y género. En cambio, a nivel de las comunidades, para muchos actores interesados, la prioridad es la de generar beneficios locales en términos de condiciones de vida, aunque también aparezcan los beneficios ambientales para el mundo. En otro aspecto en que se tiene diferentes expectativas del PPD es el requerimiento de expansión generalizada. Por un lado, la teoría del cambio del marco del FAM enfatiza en la expansión de los resultados y sus estrategias técnicas para alcanzar beneficios ambientales de carácter mundial o global a largo plazo, mientras que por otro lado, debido a la característica o naturaleza local del PPD y a la escala de operaciones, no se podría esperar una mayor expansión. Algunos de los documentos del PPD hacen referencia a estos procesos de expansión y el equipo central de manejo del programa siente presión para alcanzarla. Sin embargo, muchos actores enfatizan que mientras la adopción más generalizada está ocurriendo y que este es un resultado positivo, no se debería tener o poner mayores expectativas en el PPD al respecto. Otro aspecto en que hay diferentes expectativas sobre el propósito y papel del PPD se reflejan en las diferentes interpretaciones de la naturaleza de su operación. Algunos actores se cuestionan si el PPD es un programa, o es una modalidad del FAM, o es un mecanismo de ejecución. Esta percepción tiene implicaciones en temas tales como financiamiento, movilización de recursos y, en última instancia, en lo que se espera alcanzar por el mismo PPD. Finalmente, el contexto en el cual opera el PPD ha cambiado considerablemente desde su creación en 1992. Esto es verdad tanto a nivel global como en muchos países, y en este contexto continúa cambiando. Por ejemplo, ha cambiado la situación financiera global, especialmente con relación al cambio climático, ya que ahora hay muchas más fuentes de financiamiento fuera del FAM. También ha cambiado la situación interna de muchos países asociados al PPD, ya que muchos han alcanzado buenos avances en su situación económica y en la consecución de los objetivos de desarrollo del milenio. En tales condiciones, el PPD también tiene que evolucionar. En el 2006 se estableció un comité directivo general o central del PPD para dar una guía estratégica general del PPD. Sin embargo, solamente se ha reunido 3 veces y la última reunión fue en el 2010. Otro importante aspecto que exploró la evaluación fueron los procesos de sistemas de seguimiento y evaluación. La evaluación encontró que se han empleado recursos y esfuerzos significativos para mejorar el sistema de seguimiento y evaluación del PPD. A nivel de proyectos se ha llevado a cabo una gran cantidad de actividades de monitoreo, aunque la cobertura no sea universal. De los 144 proyectos revisados en la evaluación, el 92% incluían actividades de seguimiento en su diseño. Un alto porcentaje, equivalente al 89%, de los proyectos de la muestra han recibido al menos una visita del coordinador nacional o de su delegado. Sin embargo, se encontraron algunas diferencias en relación a la evaluación conjunta del 2008. En la presente evaluación, 1/3 de los proyectos seleccionados recibieron 3 o más visitas de seguimiento, en comparación
con la evaluación anterior, en la cual fueron más de la mitad estimados. Las entrevistas a nivel país sugieren que la reducción de recursos, incluyendo que ya no disponen de un vehículo y un chofer designado para el proyecto, ha generado una disminución en visitas de campo. Algunas características del PPD hacen muy difícil contar con un sistema de seguimiento y evaluación efectivo que permita hacer un seguimiento eficiente y adecuado de las contribuciones a los beneficios ambientales de carácter mundial o global y a las condiciones de vida locales. Primero, el PPD fue concebido para orientarse en función de las demandas de las comunidades, lo que dificulta a los programas nacionales articular indicadores nacionales relevantes a largo plazo, líneas base y metas. Además, la unidad de análisis es la donación del proyecto, en tanto que hay un gran número y tipo de resultados esperados a nivel de país. Cada proyecto tiene varios objetivos múltiples, por tanto, desarrollar indicadores y líneas bases y hacer el seguimiento de esta información con respecto a las metas rebasa la capacidad de muchos beneficiarios. El marco de resultados solicitados en la demanda del director general incluye indicadores y solicita a los proyectos en todos los países la compilación de resultados de las donaciones. Claramente, solo se puede capturar medidas cualitativas seleccionadas, pues, aun si se las registrara y reportara, podrían dar solo una imagen parcial de los resultados. Más aún, los pilotos del PPD innovan y contribuyen al conocimiento de qué es lo que funciona y qué no funciona en distintos contextos. Si solo se busca medir los resultados, se pasa por alto esta característica y se puede desalentar la innovación y la asunción de riesgos. La mayoría de actores concuerda que se necesita avanzar más en los sistemas de seguimiento y evaluación del PPD. En general es aceptado que las demandas colocadas en el presente sistema de seguimiento y evaluación son muy ambiciosas e irreales y que se necesita desarrollar enfoques nuevos, innovadores y prácticos. La evaluación identificó 5 conclusiones y 4 recomendaciones. La mayoría, estas, se enfocan en asuntos a nivel de las oficinas centrales. Por tanto, están dirigidas a los tomadores de decisión y gerentes de este nivel. Por esta razón, las vamos a revisar rápidamente para más bien dar lugar a tiempo para discusión. En primer lugar, se concluye que el PPD continúa prestando apoyo a las comunidades con proyectos que son eficaces, eficientes, pertinentes para lograr los objetivos ambientales de carácter mundial, pero que a la vez se ocupan de los medios de subsistencia y la pobreza, así como de promover la igualdad entre géneros y el empoderamiento de la mujer. También se está dando replicación, expansión e incorporación en otros procesos. La segunda conclusión es que la introducción de la política de ascenso ha contribuido a la evolución del PPD al plantear expectativas para los programas nacionales y su desarrollo con el transcurso del tiempo. Las nuevas políticas han generado mayores recursos para el PPD, sin embargo, también han conllevado desafíos. Los criterios actuales para seleccionar a los países para el cambio de categoría y que pasen a proyectos de gran escala no son óptimos. Como conclusión 3, se tiene que el PPD en su calidad de programa mundial que actúa a nivel nacional y local y liderado por las bases, debe alinearse con las prioridades nacionales y locales, así como con las del FAM y con el PNUD. En este contexto, el PPD ha sido flexible, pero se ha mantenido coherente. No obstante, las distintas perspectivas y los contextos cambiantes crean tensiones. No se ha actualizado la visión global a largo plazo del PPD. La cuarta conclusión es que las estructuras de gobernanza y gestión del PPD han sido adecuadas, pero se ven cada vez más limitadas por un contexto que cambia más rápido que nunca. El carácter corporativo que tiene el PPD dentro del FAM y la función
y el valor agregado del PNUD como agencia del FAM no están bien definidos. Una debilidad que resalta la evaluación es la ausencia de un mecanismo para la interacción entre el FAM y el PNUD al más alto nivel, lo que afecta la claridad de los objetivos del programa. Un comité de dirección FAM-PNUD-PPD fue conformado en el 2006, pero solo se ha reunido 3 veces y la última reunión fue en el 2010. Con respecto a la relación entre el FAM y el PNUD, la evaluación encontró que a pesar de que el PNUD es una agencia del FAM, no se optimiza el valor agregado del PNUD. El PPD no está incorporado en la programación mundial del PNUD y no se han establecido plenamente vínculos entre las iniciativas que tiene el PPD y el PNUD para el medio ambiente, la gobernanza, la pobreza y el género. A nivel nacional, en muchos países, no se considera al PPD como parte integral del programa y de las actividades nacionales del PNUD. La conclusión quinta es que a pesar de que se han logrado importantes avances en el sistema de seguimiento y evaluación, este no respalda de manera adecuada la toma de decisiones y sigue siendo demasiado complejo. Ahora, ¿cuál es el camino a seguir? La evaluación realizó recomendaciones para el FAM, PNUD y para el equipo central de manejo del programa. Como respuesta, se tiene una respuesta de gerencia preparada por la Secretaría del FAM en conjunto con la unidad PNUD-FAM. La primera recomendación está dirigida al FAM y consiste en revitalizar el Comité Directivo Global del PPD para, primero, que apoye una reflexión estratégica de alto nivel al elaborar la visión de largo plazo del PPD. Segundo, que fomente el diálogo entre el PNUD y el FAM. Tercero, que asesore al Consejo en la definición de decisiones estratégicas cuando fuera necesario. La revitalización del Comité Directivo Mundial proporcionaría un foro para aclarar la visión de largo plazo del PPD, los futuros métodos de graduación, incluyendo los criterios de selección, la definición del papel que cumple una adopción generalizada en el PPD, el equilibrio entre los beneficios ambientales de carácter mundial y los objetivos socioeconómicos y otras cuestiones que pudieran surgir. La respuesta de gerencias del FAM-PNUD indica que el apoyo a la recomendación apoya a la recomendación del reporte de evaluación y que el proceso de revitalización del comité directivo ha iniciado. La segunda recomendación está dirigida al FAM y al PNUD y es continuar con la política de ascenso, aprovechando las fortalezas y subsanando las debilidades que se han identificado. Se deberían revisar los criterios para la selección de países que suban de categoría. La respuesta de gerencia indica que el PNUD y el equipo central de manejo del programa, en consulta con la Secretaría del FAM, continuará refinando la operacionalización de la política de ascenso. Esta última recomendación está dirigida al PNUD y al equipo de coordinación central de manejo del programa. Consiste en continuar con los esfuerzos de mejorar el sistema de seguimiento y evaluación mediante la creación de herramientas más simples y útiles y con actividades que equilibren la necesidad de medir con la de prestar apoyo a las comunidades locales para afrontar los problemas ambientales. La evaluación define que el CPMT debería acelerar la actualización del marco del seguimiento y evaluación, concentrándose en la simplificación y alineación de los indicadores y herramientas para seguir y validar los avances hacia los objetivos estratégicos del PPD según corresponda en los distintos niveles, ya sea mundial, nacional y local. La evaluación recomienda desarrollar una función de seguimiento más práctica, usando herramientas y sistemas de seguimiento y evaluación sencillos e innovadores, que se adapten a las necesidades, a los recursos y al enfoque comunitario del PPD, y que alcance un equilibrio financiero y operativo entre las necesidades de medir y las de prestar apoyo a las comunidades locales para afrontar los problemas ambientales de importancia mundial.
Se espera que con la revisión del marco de seguimiento y evaluación se reduzcan las exigencias de seguimiento que recaen en los coordinadores y en beneficiarios a nivel local, pero que a la vez contribuyen a tener una idea más clara de los proyectos y los avances a nivel nacional. Bueno, con esto concluyo la presentación y damos lugar a preguntas y posibles reflexiones que pudiera tener la audiencia. Pero antes quisiera resaltar que pueden encontrar el reporte completo en inglés y los resúmenes ejecutivos en inglés, español y francés en las direcciones que están en la pantalla. Por lo tanto, voy a dejar esa dirección allí mientras se hacen las preguntas, si es que quieran copiarla o podrían tener también acceso a esta presentación y podrían tener la dirección completa cuando sea necesario. Muchas gracias. Con esto podemos continuar con preguntas si es que hubieran. ¿Hay algunas preguntas? Yes, gracias. Tengo pregunta. Okay. Hola. 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 Hola, soy Angélica Can you have your pen? de PPD, del Programa de Pequeñas Donaciones. ¿Me escuchan bien? Hola, ¿me escuchan? No se escucha muy bien. Sí. Hola, soy Angélica, trabajo en Programa de Pequeñas Donaciones, nos conocimos y trabajo con países de América Latina y Caribe y también asesora de cambio climático. Tengo dos preguntas, comentarios, preguntas. Primera sobre tensión entre prioridades socioeconómicas y ambientales y beneficios globales. Quería preguntar más por qué esa conclusión, por qué llegaron a esa conclusión. Me parece, por lo menos en área de cambio climático ahora y en área de biodiversidad antes, por ejemplo, el pensamiento que se necesita incluir prioridades económicas como ayudar a comunidades, encontrar algunos medios para existencia, para apoyo. Es importante, eso fue como pensamiento, discurso habitual, discurso corriente en biodiversidad y ahora en cambio climático me parece, por lo menos en GEF 6. Hay también este discurso que con beneficios económicos son aún más importantes y muy importantes para el cambio climático, que no solamente beneficios globales, control de emisiones de gases de efecto invernadero, pero otros beneficios como acceso de energía, etcétera, son importantes, igualmente importantes o más importantes, por lo menos en GEF 6, en FMAM 6. Por eso quería preguntar, ¿es verdad que el PPD tiene enfoque económico muy fuerte y social, pero parece que el FMAM está de acuerdo con eso o no? Eso quería preguntar. Y otro sobre... ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Y Está otro bien. sobre ascenso. Graduación, ascenso, países graduados, lo llamamos también. El problema, me parece, por lo menos en la región de América Latina y Caribe, con países que graduaron y que ahora que están como FFP, como proyectos de tamaño grande, el problema es que son vulnerables por competencia por recursos estar. Es el problema porque en realidad por lo menos en GEF 6, parece que recursos disminuyeron para ellos. Al principio tenían realmente más recursos, pero ahora parece que tienen menos que otros programas. ¿Y por qué? Porque hay mucha competencia por recursos STAR y también son más dependientes del gobierno, de decisión del gobierno. Eso fue la impresión.
Y por eso quería preguntar por qué la evaluación piensa que realmente aumentaron los recursos. Estos dos comentarios, dos preguntas. Vamos a hacer una rueda de preguntas para luego contestarlas en conjunto. Claro, gracias. Si fuera entonces, muchas gracias, Angélica, y volvemos a sus preguntas más tardecito, ¿ok? Gracias. Tal vez Gracias. otra pregunta. Sí. Yes. He said that, why do you say that there are less resources, economic resources for the Morgan programs, if in fact she thinks that they have less resources because of the competition? Tal vez hay alguna otra pregunta o procedemos a contestar las preguntas de Angélica, no sé. Is there any other question, No, maybe? there was just a comment. I think it's about this one. I think it means. ¿Hay otras preguntas? Keep it alive. No. Bueno, si no hay otra pregunta en este momento, puedo pasar a contestar y luego puedo traducimos las preguntas a Heather y a Carlo en caso de que ellos quieran ampliarlo. La pregunta también es, ¿ustedes estarían cómodos si es que las respuestas son en inglés? No sé, No, Para mí no importa, podría ser inglés o español. English is okay. Okay. Usted, Angélica, pregunta de por qué definimos que hay tensiones entre los objetivos globales que busca el FAM y los objetivos locales que se quiere en la población. Y usted menciona también que en muchos proyectos no se presenta esta tensión o no debería presentarse esta tensión cuando ha sido uno de los objetivos iniciales de la concepción del PPD. Al respecto podría decir que sí, que en efecto la idea original es la consecución de los objetivos globales a través de trabajo con las comunidades y apoyando a las comunidades a obtener estos beneficios globales. Ahora, en efecto, en muchas comunidades esta dualidad, se puede decir, estos dobles objetivos no están claros y ahí surgen las tensiones. Algunas comunidades no tienen claro que el objetivo final de lo que se está haciendo es para obtener beneficios globales. Algunas entrevistas, inclusive, por ejemplo, puntualizan que las comunidades piensan que se les está apoyando porque son pobres. No comprenden que los recursos que tienen son sumamente valiosos y que se les está apoyando por algo exclusivo, por las cosas maravillosas que todavía contienen o porque el apoyo que ellos pueden dar a mitigar el cambio climático tiene una implicación mundial. En este sentido, sería importantísimo el reforzar la enseñanza a estas comunidades de la importancia de lo que están haciendo y cómo sus acciones locales tienen una implicación muy grande a nivel mundial. También cómo el trabajar por aspectos que entre comillas tienen características o importancia global les beneficia a ellos directamente. Por ejemplo, conservar ciertas especies significa conservar variedades muchas veces que les van a servir en el futuro para eventuales cambios drásticos en el clima. Por dar un ejemplo, tenemos alpacas de color versus alpacas blancas que han sido muy explotadas porque la industria prefiere siempre las blancas, pero en cambio las de color tienen mucho más resiliencia a fríos mucho más intensos. Esta necesidad del FAM de buscar mecanismos para conservar esta variabilidad genética, tal vez en la parte técnica no es tan comprendida por las comunidades, pero el instante que usted les hace esta conexión y les explica que
el FAM está dando dinero por el hecho de que son especies raras, pero que a la vez en el futuro les va a servir a ellos mucho más porque van a ser las alpacas que sobreviven. Entonces no hay tensiones. El problema se da cuando las comunidades o los coordinadores no hacen esta conexión. Y entonces las comunidades piensan que simplemente se les está ayudando por aspectos de dinero para mejorarles su vida. Entonces, en este sentido, se puede obtener las dos cosas, pero con un conocimiento un poco más específico y con una enseñanza más específica y más profunda de la temática. Usted señaló muy bien los diferentes aspectos de esta relación y eso es fantástico. Ojalá todos los proyectos hicieran eso. Ahora entiendo mejor, gracias. Solo quería decir, porque yo lo entendí como hay tensión en concepto de proyectos, en esencia de proyectos, y eso me sorprendió. Pero ahora entiendo la enseñanza de comunidades que yo estoy de acuerdo que lo podemos mejorar. A veces es difícil, claro, porque hay desafíos en explicar estos problemas globales más difíciles, más complejos a comunidades, pero yo entiendo ahora qué quieres decir. Gracias. Perfecto. Respecto a la obtención de mayores recursos debido a la graduación, en efecto, bueno, yo no conozco la universalidad de los proyectos, pero sí los que yo he evaluado, se ha notado que sí tienen más recursos porque pueden focalizar mejor sus esfuerzos y además porque pueden conseguir mucho más proyectos de cofinanciamiento. Es más fácil conseguir grandes cantidades de cofinanciamiento cuando hay recursos grandes que están concentrados. En cambio, es más difícil conseguir financiamiento para proyectos pequeños, aislados. En este sentido, yo no sé si es que Carlo o Heather puedan ampliar este tema, pero les voy a preguntar. She's asking if about the resources, if why we think that with the graduation or the upgrading they have more resources, but she believes that not because they are competing with the STAR funds with other projects. I want to clarify a little bit, just one moment, and I can say in English that the problem was like in the previous phase, OP5, where you evaluated, that may have been the case. However, in this phase, it seems like they're getting less resources due to increased competition, and they remain vulnerable. Some other programs remain vulnerable to decision of the government, let's say, because of some political reasons and relationships and so on, or not to get resources, to get much less resources. So I'm just acknowledging it as a risk, which was not perhaps the case in the past, in the last phase. So you may not have noticed it, but I just wanted to mention that this risk now exists. So at least we see it in the LAC region. We see it. Okay. I think that in the phase 6, if I'm understanding correctly, you're saying that now in phase 6 the situation has changed. Did you hear? Yes. There is some change. Well, I think the STAR resources, maybe there is more competition, more agencies now competing for STAR resources. But we noticed that the Peru program, for example, got less money than similar programs got last year. That's just a lot. I mean, when they graduated, right? That's what I'm trying to say. It's just one example. The Costa Rica program, I don't know the details for the next phase, but there were also issues with the receiving funding. And I also feel what happened with the graduation program of the program in Chile, for example, that I'm a little bit familiar to, where the government decided not to do it, and the government changed altogether, and now, but the program was gone. So I'm just saying, so this is a little bit of a risk that come with upgrading. Yeah, well, the evaluation has found goods and bads of the grading, and what you are mentioning is just corroborating our finding. So we recommend to build on the goods and address the bads, but that's as far as we can go. I mean, we can't foresee the future. We can just give. So that's what we observed, and it's basically you are confirming what we have found.
For example, Chile is just, I was there informally for family visit because half of my family is Chilean. So but I talked to our staff there before who now work in other programs, and they basically told me the government priorities are now changed, but it's too late because the program is already gone. And we had other similar situations where programs were almost gone, but then returned. So I'm just saying there's a lot of political risk with that. Yeah, all right, thanks. Interesting. Continue in Spanish. Okay. Bueno, muchas gracias. Sí, bueno, en español también repetiría lo mismo al enfatizar que sí, que ha habido efectos positivos y efectos negativos de la graduación o ascenso que le podríamos llamar, y en efecto uno de ellos es la competición con otros posibles proyectos grandes. Y este es un asunto que a la larga se está tratando a nivel de cada país, pero como dice Carlos, lo que nosotros como evaluadores podemos hacer es identificar la problemática y solicitar tanto al FAM como al PPD que hagan un análisis un poco más profundo sobre este punto. En todo caso, muchísimas gracias, Angélica, por 2 puntos muy importantes que usted ha llamado la atención, y yo no sé si es que hay más preguntas, tal vez. Si no, y si no hay más preguntas, entonces tal vez podríamos agradecer a la audiencia por habernos acompañado y cerrar. No sé si quieren hacer un comentario adicional. I don't know if you want to make an additional comment. Well, we are doing this because we want to make sure that the evaluation is disseminated as wide as possible. The evaluation is done, decision making has happened as a consequence. The 2 evaluation offices are going to follow up on the recommendations that have become decisions made at the level of the GEF as well as the UNDP. So we are done with the evaluation, and we are going to follow up on what we recommended and what has been decided. But the evaluation is done. What we are doing now is just to make sure that evaluation is disseminated as widely as possible. So this is the purpose of this webinar, which has happened in English this morning, and tomorrow is going to happen in French. And I think it's a good practice, and it's also an opportunity to make sure that what we do as evaluators are not just reports that are shelved in books that are shelved and not used any longer, but keep the work we do alive. If you want to translate, that's my thinking, at least. Make sure that evaluation is used. Sí. Como conclusión, queremos puntualizar que este webinar es parte de un ejercicio para diseminar los hallazgos y conclusiones y recomendaciones de la evaluación. Pues es muy importante que sean utilizados, que sean difundidos, que sean conocidos, que nosotros podamos luego también hacer un seguimiento a las recomendaciones para ver si han sido cumplidas, y finalmente también para dar una oportunidad a la audiencia para interactuar y poder tal vez enriquecer lo que se ha hecho o dar aclaraciones, como ha sido el caso presente también. Y es una buena práctica el poder hacer estos procesos de difusión luego de una evaluación. Y de esta manera se ha hecho un webinar en la mañana en inglés, ahora en español y mañana en francés. Entonces, no sé si alguna cosa más. Entonces, si no hay otros comentarios, agradecemos nuevamente a la audiencia y con eso cerramos la sesión. ¿No? Ahí hay otra, parece que hay otra. Muchas gracias.